Ya llegamos otra vez al podcast La Voz de Hidalgo, en el episodio 3, que era el que tanto estaba esperando, porque la verdad es que ha sido fenomenal trabajar con la secretaria Liz, porque tiene la pasión de cambiar el sistema de movilidad y la encomienda de cambiar el sistema de movilidad de Hidalgo. Este episodio es el episodio 3, así se mueve Hidalgo, movilidad. Y presento a las personas que están aquí. Por favor, secretaria. Tú primero. Gracias, Lisbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad y Transporte. Mi querido Humberto. Gracias, secretario. Con permiso, secretario. Humberto Cabrera Román, director general del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Tusobús. Del Tusobús. Okay. Beto Ávila, su servidor, presidente de UTXT, Unión de Transportistas Hidalguenses por la Transformación. Gracias Beto. Pues miren, es muy fácil, yo sé que tener 3 cámaras enfrente es complicado, pero voy a intentar hacerlo muy ameno. Vamos a hablar de la movilidad en el estado, cómo encontraste, cuáles han sido los avances, cuáles han sido los retos, quiénes te siguen molestando, ahora a quiénes hay que cambiarles el chip y cuáles son los retos que siguen de aquí en adelante. Esto es abierto, la idea es que primero las damas, empiezas todo a platicarlo, luego se echan un volado y ya vamos platicando poquito a poquito y que se nutra el debate. Por favor. Muchas gracias, compañero secretario. Pues mira, ¿cómo encontramos nosotros en 2022 cuando asumimos el cargo en la Secretaría de Movilidad y Transporte? Una dependencia bastante compleja, un sector muy complicado, con una estructura pequeñita, pero aunado a ello con un presupuesto de verdad mínimo, con cero cartera de proyectos, con una movilidad en la ciudad y en la zona metropolitana de Pachuca y en muchas partes del estado muy compleja, un abandono de parte de los municipios, una infraestructura completamente dañada, varios, como tú lo sabes, varios fraccionamientos no municipalizados con problemas graves de movilidad porque se dedicaron a autorizar miles de fraccionamientos. En el sur de la ciudad y de la zona metropolitana tenemos muchísimos fraccionamientos que ni siquiera fueron planeados de manera adecuada y tienen un grave problema de movilidad. Yo siempre he pensado que ha sido un sector abandonado, que no ha sido atendido como debería y que sin embargo nosotros desde hace 3 años ya casi a la fecha pues hemos tratado de poner orden. Poco a poco vamos avanzando de la mano de la sociedad, de la mano del sector y este sector se integra por las y los concesionarios, por las y los operadores de transporte público y de transporte privado y complementario, pero sobre todo por nuestras personas usuarias del transporte público, toda la sociedad y obviamente sus autoridades. La Secretaría de Movilidad y Transporte tiene 2 organismos sectorizados, que es el Sistema Integrado de Transporte Masivo que opera Tusobús y el Sistema de Transporte Convencional, cuya principal función es la regulación del transporte público individual y colectivo, que es un punto medular en la movilidad. O sea, a ti te toca a través de transporte convencional regular taxis, combis, camiones. Ok, es importante. Transporte público. El transporte público es la columna vertebral de la movilidad, pero no es sinónimo de movilidad. Entonces, para poder atender toda la problemática que hemos identificado, ustedes lo saben y lo vivimos todos los días, hay un desorden. En la anterior administración y en la anterior, tradicionalmente, un sobreconcesionamiento, un mercado negro de venta o renta de placas en el tema de concesiones de transporte convencional, que origina que una persona concesionaria le transmite ilegalmente, subrayo, ilegalmente, a otra a través de una venta, entre comillas, o de una renta, que no están permitidas, la concesión, y entonces un tercero, que no aparece en nuestros registros como persona concesionaria, es quien ejerce la actividad y le entrega las llaves a un operador, y luego ese operador ni siquiera conoce al concesionario, y que hoy tenemos un desorden
que en estos 3 años nos hemos dado la tarea con el acompañamiento del sector y haciendo conciencia en la gran responsabilidad que tienen de ejercer el transporte público con dignidad para nuestras personas usuarias, se han ido sumando poco a poco, se han ido sumando. Somos un solo sector y la movilidad es un derecho humano que permite que las personas accedan a otros derechos humanos. A través del transporte público y a través de la movilidad en sí, una persona puede acceder a los hospitales, a las escuelas, a su trabajo y a muchos otros lugares de destino, y con ello puede acceder a la salud, puede acceder a la cultura, puede acceder a su trabajo. Fíjate que yo siempre he pensado, ahorita que ando muy metido en el urbanismo, leía a un autor que decía que hay 3 ejes que construyen ciudad: la movilidad, el espacio, o sea, dimensionemos ese tamaño, ¿no? La movilidad, el espacio público y la vivienda. Claro. Esos son los 3 ejes que construyen la ciudad. Claro. O sea, la importancia que tiene la movilidad en esto. Pero esa importancia de ello también obliga a que asumamos una responsabilidad. Yo le comento a los compañeros transportistas, como en el caso de Beto Ávila y de muchos otros, y siempre lo he dicho, hay que reconocerles la gran labor que hacen. Sí, claro. Pero esa gran labor también conlleva una responsabilidad de hacer esa función con estricto apego a las normas. La gente merece un transporte digno y no les gusta que haya una autoridad que los regule. Eso es cierto, me queda clarísimo, ¿no? Yo creo que es una de las áreas que yo personalmente, hasta que no entré de servidor público, dimensioné el tamaño que tenía. Ya lo veía en algún momento como algo que estaba muy desorganizado, ¿no? Además nos tocó vivir una época post-pandemia en la que a los taxis los dejaban, no los dejaban, las combis, y apenas empezaban a agarrar orden. Y yo me acuerdo con las primeras reuniones contigo, me decías, porque íbamos llegando y dejaron demasiadas concesiones y no las tenemos ubicadas y uno está acá, yo Pedrito, Juanito, y entre cuates. O sea, era un sector entre cuates, complicado la verdad. Pero a mí me gustaría un poco, Humberto, un sistema de transporte que muy poca gente sabe. Muchas cosas, este momento, este escenario ahorita de decirles cómo están las cosas de los sistemas de transporte público masivo BRT más baratos del país. Es correcto. De los que tienen las mayores bondades, que te dejaron chatarra y carros ya un poco medio viejones, que ha sido medio complicado, que le has dado mantenimiento a casi todos, conoces casi todos en su totalidad, infraestructura media fregada, por no decir otra cosa. A ver, platícanos, porque quiero que la sueltes. Bueno, pues sí, como lo menciona el secretario, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por darnos la voz. Casi nunca aparecemos en ningún medio, nos dedicamos a trabajar, que es para lo que estamos. Efectivamente, o sea, el sistema, cuando se recibe, hace ya casi 3 años por cosa de días, pues se reciben unas condiciones deplorables, ¿no? De 138 vehículos que deberían de existir en operación, pues hoy tenemos 90 operando, ¿no? Y aún así, con todo el esfuerzo, con todas las deficiencias. 90 en troncal y en alimentadoras. Todo el parque que tengo son 90, máximo 92 llego a subir en un día, haciendo mucho esfuerzo hasta 95. O sea, realmente... En donde vemos al Tusobús dando vueltitas ahí en la entrada y todo, y a lo que entra en las colonias. Y en todas las alimentadoras. Eso es importante. Es correcto. O sea, con eso atendemos de 73,000 a 77,000 personas por día. Las movilizamos, nosotros empezamos a trabajar a las 4 de la mañana y terminamos a la 1:30 de la mañana todos los días. Nuestro primer autobús forma en su punto de salida a las máximo 4:40 de la mañana, sale el primero para formar su posición y ocupar su lugar 5:30 en la estación que le corresponda o en la ruta alimentadora que le toque servir. Y de allí operamos, cerramos nuestro servicio normalmente 10:30 de la noche, a veces lo extendemos hasta las 11, pero el que usted vea salir el carro a las 10:30 o 11 de la noche del centro no implica que el servicio se cierre, recorre toda su ruta hasta llegar a Telles y por eso concluimos 1 de la mañana. De ahí abastecemos combustible, lavamos el autobús,
Si requiere de alguna reparación urgente para poder servir mañana en la mañana, se procesa en la noche, en el turno nocturno de mecánicos, y tiene que quedar listo a como dé lugar, otra vez, a las 4 de la mañana para que el conductor 4:15, máximo 4:30, lo ocupe y empiece a operar. Ese es el escenario en el que nos movemos todos los días. Para poder servir eso, tenemos pues todas nuestras estaciones, tienen obviamente la orden de apertura 5:30 de la mañana, se abren las estaciones del Tuzobús, que además son un punto seguro, porque cuentan con un policía industrial bancario todo el tiempo, no solamente cuidando el torniquete, no es su función única, es cuidar a los usuarios, a las personas usuarias del sistema. Y bueno, pues darles la cobertura, la atención e incluso la orientación que merezcan, o hasta los primeros auxilios. Diario brindamos prácticamente primeros auxilios en cualquiera de nuestras estaciones a las personas que pues por desgracia sufren alguna caída en su salud, alguna porque no desayunó, porque no se espantó, porque donaron se peleó sangre, con el novio, porque las viene persiguiendo un individuo. Eso también y ahí nosotros les damos cobijo. Obviamente nos apoyamos con la policía estatal, con la policía municipal a través de C5I, y obviamente les brindamos la cobertura correspondiente. La infraestructura, me refería a las estaciones y trataré de ser muy breve. Pues imagínense, tiene prácticamente en algún caso, como el carril, va a cumplir casi 12 años, tiene 11 años y medio de operación el carril. Nosotros le damos todo. ¿Qué es el carril? El carril de concreto, que dejó de ser exclusivo por, francamente, una verdadera barbarie que va en contra. Sí, lo digo con respeto. Sí. Ya me conoce usted, señor secretario, pero... Porque además es algo que la gente se queja, los que no se suben al transporte público. O sea, los que dicen, oye, quiten el transporte confinado. ¿Por qué es importante que haya un transporte, un carril confinado? Es fundamental, o sea, para la movilidad de las personas. O sea, nosotros movemos 77,000, 73,000 o 75,000 por día. Y los que se enojan son los que van en su coche particular. Yo utilizo autobuses en la línea troncal que tienen un cupo mínimo de 80 pasajeros y una capacidad máxima de 120 personas. Okay. Y los que pelean que quitemos el carril son los que viajan uno por carro. O sea, es un crimen. ¿Qué pasa? O sea, sacrificas el bienestar, la comodidad y el tiempo de 70,000 personas, porque eso fue lo que hicieron, por darle gusto a los del carro particular que traen su radio, su aire, sus vidrios subidos, se vienen echando su cigarrito, o sea, y no les importaron las gentes que vienen arriba del autobús. Quítenles el carril, quítenle lo exclusivo. Eso incrementó el tiempo de operación del servicio, que debíamos cubrir concretamente de Telles hasta el centro de Pachuca entre 37 y 43 minutos, y prácticamente nos dobló el tiempo. O sea, eso es importante. Eso es un crimen. O sea, la gente se quejaba de... Es que nos podemos aventar 7 capítulos con Humberto, pero nada más podemos uno. La gente se quejaba de que llegaba tarde el Tuzobús. ¿Por qué llegaba tarde el Tuzobús a las estaciones? No, pues, o sea, ahorita llega tarde a las estaciones porque tenemos que andar batallando con el tráfico. O sea, hoy vivimos... Se meten al carril confinado. Y ya no tengo carril confinado. O sea, de hecho no existe dejó de existir desde la estación Estadio Hidalgo hasta el centro de Pachuca. Ya no tengo exclusividad. O sea, ya no tenemos exclusividad. Andamos ahí entre los coches. Nada más que yo traigo un autobús de 22 toneladas. Entonces tengo que manejar con mucho cuidado, sin protección. Nadie nos considera, nos avientan el carro, los peatones se nos atraviesan. O sea, y yo tengo que nadar entre miles de carros con un autobús de 12 metros de largo y 22 toneladas de peso. Es importantísimo. O sea, es horrible. Nos vamos a enfrascar con Humberto si seguimos platicando de eso, pero me gustaría también escucharte a ti, Beto. Tú conoces el sistema convencional y me gustaría mucho escuchar tu punto de vista de cuando llegó el gobierno de Julio Menchaca, que aquí comanda en el área de movilidad, en la Secretaría de Movilidad, Liz. ¿Qué pasó cuando llegó? ¿Qué encontraste tú? ¿Cuál era la situación? Y ahorita, ¿cómo has visto las cosas? Mire, ingeniero, secretaria, director, tengo 47 años yo de transportista, he sido operador y soy concesionario. He vivido todos los tiempos
paso a paso lo que es el transporte. Había un desorden de verdad. Muchos me van a criticar y me van a decir, las críticas son muy buenas, son constructivas. Sí, claro. Pero ¿qué cree? Muchos concesionarios que me van a ver van a estar de acuerdo que tenía que llegar alguien a poner orden en el transporte. La prueba está que diario, día con día estamos, de verdad, todavía estamos mal. Y la secretaria, muchos dicen, y no por echarle flores, que se ponga a trabajar la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ponga a trabajar el gobernador. Usted lo ve, lo vive el día con día. El ser funcionario público para ustedes es de verdad. Y yo que ando cerca, viendo en los municipios, veo cómo trabajan, de verdad. Entran a las 8 de la mañana, no tienen hora de salida. Hay veces que da audiencias porque ahora están las puertas abiertas para todo el transportista. Escucha, ahora se escucha. El señor gobernador vino a hacer un cambio en el estado de Hidalgo. De verdad, yo lo veo en las secretarías. Los que conocemos el trabajo y que nos hemos dedicado a trabajar en el transporte, el medio en el que yo vivo, el señor gobernador se ha preocupado mucho. Le han cargado mucho a la secretaria de que atienda, que sea a puertas abiertas. Y yo cuando voy, hay gente, no hay a quién escoger este sí, este no, como antes. Antes se cerraba la puerta y no nos daban audiencias. Ahora no. Si no hay audiencias es porque la secretaria anda trabajando o los directores. Y cuando te refieres a que había desorden, ¿en qué había desorden? Híjole. Una o dos cosas para el público. Corrupción. ¿Qué había de corrupción? ¿Cómo era? Revivían hasta muertos, con todo respeto. Para darles una concesión. No, o sea, transferencias, ocupando cosas que no se deberían de hacer, la verdad. Había muchas cosas. Híjole, hay muchas cosas que la verdad agradecemos al señor gobernador, a la secretaria, que nos escucha. Yo sé que no trae la varita mágica para resolver los problemas. Ahorita, por decir, en la cuestión de la tarifa, mucha gente está enojada. Hemos estado con la secretaria en reuniones, los que metimos solicitudes para el aumento tarifario, ingeniero. Y ya se está viendo eso con la secretaria, ha luchado, pero no nada más ella de decir yo se los doy. Es un mundo de gente que tiene que ver para poder dar ese incremento. La ciudadanía también, créame que si ahorita se viene un incremento fuerte, la ciudadanía va a estar totalmente en contra de nosotros. Por supuesto. Sí, sí. Entonces hay que saber manejar los tiempos, o sea, y manejar bien ahora sí que el precio que se le va a dar, el aumento que se va a dar, se tiene que estudiar, se tiene que analizar, no nada más para nosotros los transportistas. Sabemos que estamos mal, ingeniero, que los insumos, pero también el usuario, del que dependemos principalmente, es al que nos debemos y debemos ver cómo está su situación para poder ver ese incremento. La secretaria ha hecho, de verdad, ha estado como cuchillito de palo con lo de la tarifa. En infracciones. No sé si agradecerlo. No. Muchos están molestos, ingeniero, por las infracciones altas. A mí me consta en la reunión, si a muchos concesionarios les consta que en las reuniones que hemos tenido, la secretaria, su lema es, a mí no me gusta infraccionar. Muchos operadores que andan allá afuera, les gusta traer sus carros bonitos, pero la ley marca que no debemos traer tuneados, rines, vidrios polarizados, o sea, lo que no es del servicio público. Sí. Entonces, para que tampoco se espante la gente. Que un taxi es un carro de servicio público al cual nos debemos al usuario. Si no, ¿quién paga? Exactamente. Y no entendemos eso. Habemos muchos concesionarios que dejamos que nuestros operadores hagan y deshagan. Hay operadores buenísimos, la verdad, mis respetos. Hay operadores que son unas personas que entienden, la maestra conoce a la mayoría de operadores, pero hay otros que dicen que no, que esto, o mismos concesionarios que no estamos de acuerdo a lo mejor por las altas tarifas o no altas tarifas, pero lo marca la ley. O sea, ahí sí lo marca la ley. ¿Y quién hizo esa ley, ingeniero? Ellos no lo hicieron ahorita, la hicieron nuestros antepasados gobiernos. Ya existía. Exactamente. No se cumplía. No se cumplía, exactamente. Exacto. Eso es importante. Es como, a ver, yo tengo una duda, amiga. Si
Cuando tú llegaste y te platicaron todo, ya conocías y todo, cómo estaba toda la situación, tanto en las concesiones, taxi, todo esto, y en el Tusobús, ¿qué era lo que más te preocupaba? O sea, cuando estabas viendo todo esto decías, puta, ¿cómo escojo entre lo urgente y lo importante? ¿Qué era lo que más urgía que hiciéramos en este momento? Y después me voy hacia lo importante. Pues mira, yo creo que tuvimos que atender lo urgente y lo importante a la vez. Y te voy a decir qué fue lo que pasó. En el tema de Tusobús, el director Humberto Cabrera se enfocó a estabilizar el Tusobús. ¿Qué es estabilizar? Estabilizar es llegar a un punto de equilibrio para que no tuviéramos la necesidad de estar pague y pague y pague cada mes un subsidio. Hoy te puedo dar referencias con números exactos, el licenciado Humberto, de que en la anterior administración se solicitaba mensualmente una cantidad... Ya enorme. Una millonada, llamémosle así, para que pudiera operar el sistema Tusobús. Nosotros, desde que llegamos a la administración a la fecha, no hemos pedido ni 7 millones de pesos. O sea, lo estabilizaron. En lo que va casi en 3 años, no llevamos ni 7 millones de pesos para la operación. Significa que con un manejo adecuado del recurso público, un manejo de una operación flexible, no es rodar por rodar. Y recuerdo las palabras de Humberto, que es especialista en el tema de transporte, inclusive de masivo, que decía, no vamos a rodar por rodar, a lo tonto, con perdón de la palabra, vamos a rodar con el arsenal que se tenga para poder planificar de manera adecuada esa operación según las horas pico, las horas valle, según las colonias, según los fraccionamientos, según la estación, etcétera, etcétera. El servicio. Entonces, comienza con el área de operaciones a hacer ese diseño. ¿Basado en qué? Pues obviamente en los datos que él tiene, porque todo Tusobús está tecnificado. Entonces, hay que saber administrar y saber utilizar los datos. Con esos datos se maneja de manera flexible la operación del Tusobús y se empieza a ahorrar, y ahorrar. Y un manejo adecuado del recurso público. Y hoy no hemos gastado lo que tradicionalmente se gastaba mes por mes en la anterior administración, en la operación del sistema. Ahora, no es solamente eso, con el ahorro, pues obviamente también se mejora la infraestructura de las estaciones, ha hecho algunos aportes también para... Iluminadas. Y también tenemos otro, ahora que mencionas iluminada, también hoy con esos avances que hemos tenido, al mencionar la palabra, se me viene a la mente también el corredor seguro. Sí, claro. Es decir, este fue un proyecto de inversión que hoy podemos mencionar que nos permitió iluminar los puentes que dan acceso a las estaciones. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? La verdad, malabares. Porque por una parte, con el sistema de transporte convencional, teníamos un problema inclusive de riesgo, de problemática o de conflictos sociales. Porque con el programa de ordenamiento de transporte convencional que nos heredó la anterior administración, hubo un concesionamiento excesivo, que eso origina que en territorio los nuevos concesionarios pues pretenden empezar a operar. Eso es importante. Y los anteriores no los dejaban. O sea, tú llegabas a una plaza, a un parque, vamos a decir el parque que sea, el parque del centro de Talaquia, ¿no? En el centro de Talaquia ya había 10 taxistas y 3 combis. ¿Y qué hicieron la administración pasada? ¿Le metieron 10 taxis más? Le meten más. 10 combis más. Claro. Entonces, sustentado en algunos estudios... ¿Pirañas? En algunos, llamémosle algunos estudios, pero que en realidad, yo les decía, si hubiese sido un programa exitoso, la gente no se estuviera quejando. Sí, claro. Y que no faltaría transporte, porque a la fecha hay un sobreconcesionamiento en donde en algunos puntos de algunas comunidades o algunas ciudades del estado se andan peleando por el pasaje, pero sin embargo hay otras zonas que no están atendidas. Sí, claro. Entonces, en algunos lados está sobreconcesionado y en otros no hay transporte. Entonces, eso es un desorden que a la vez también nos tocó en el primer año en la operación manejar con un tema y un tacto social. ¿Para qué? Para impedir que hiciera un conflicto entre grupos de transportistas, que además, ¿a quién afecta?
pues principalmente a las personas usuarias. Y ahora tuviste ese problema, lo domaste, le empezaste a poner orden, tanto a nivel concesiones como TUSOBUS. En los organismos. Y en los organismos. Pero aparte, La Secretaría. reforzar la Secretaría. Para que tengas gente que pueda darte métricas, pueda tomar mejores decisiones. Y ahora, ya pasó eso. Y ahora, ¿cómo lo fuiste solucionando y qué sigue? Lo estamos solucionando. Créeme que no hemos llegado al 100%. Hay que reconocer que hemos avanzado, sí, pero aún falta camino por hacer. O sea, somos muy objetivos y estamos en el camino. No vamos a mentir. Hemos hecho cosas conjuntamente con los dos organismos y también desde la Secretaría de Movilidad y Transporte. ¿Qué pasaba antes? Que la Secretaría, yo como la percibo, previamente se enfocaba solamente a operar en el sistema de transporte convencional de Hidalgo, pero la función real de la Secretaría la teníamos como abandonada en la anterior administración. Aquí fuimos trabajando los dos sistemas a la vez que también fuimos cumpliendo con ese objetivo de lograr mejorar la estructura de la dependencia. Hoy vamos poco a poquito mejorando con el tema de fortalecer la estructura de la Secretaría, porque tenemos 22 personas de estructura en la dependencia, independiente obviamente de lo que tenemos en los dos organismos, pero también con la visión del señor gobernador y ese apoyo que nos ha brindado, estamos reforzando a la estructura para tener más personal, para que con ese personal obviamente podamos generar más acciones. Tenemos esas limitantes, sí, pero no es el pretexto para dejar de ejercer nuestras atribuciones. Ahora, podemos mencionar que hay una coordinación excelente ahora con nuestros dos organismos, que es el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, que es una función 100% operativa, y con la función pues, que hoy nuestro director Humberto Cabrera realiza en el TUSOBUS, que ha mejorado mucho, y yo subrayo, ha mejorado, claro que sí, a pesar de las deficiencias de la infraestructura y las deficiencias de la flota vehicular. No digo que es un transporte de primer mundo, como por ahí alguien quiso adjudicarme una frase. No es cierto, nosotros nunca hemos dicho que es un transporte de primer mundo, claro que no, pero obviamente con esa problemática con la que nosotros nos encontramos, yo creo que hemos avanzado mucho y estamos en el camino. Ahorita, obviamente, se está ya planificando la renovación de la flota vehicular. A ver, ya entramos a un tema importante. Eso es un tema importante. Ya te van a comprar coche nuevo, compañero. Pues sí, digo, esperemos que eso se materialice a través del proceso licitatorio correspondiente. Pero ya te van a comprar carros nuevos. Van a llegar nuevos vehículos, nuevos transportes del TUSOBUS que van a ayudar muchísimo. ¿Y cuáles son los siguientes retos en el TUSOBUS? Primero, bueno, va de la mano con la reconceptualización y el redimensionamiento de la red de alimentación una vez que tengamos el Plan Integral de Movilidad, el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Pachuca. A ver, en español para la gente, ¿qué es? ¿Es cambiar las rutas? Ese se conoce como PIMUS. Es un instrumento en el que se nos dice dónde están las personas y a dónde van. ¿A qué horas salen y a qué horas quieren regresar? ¿Cómo les gustaría irse y cómo les gustaría regresar? Es un instrumento de planeación básico para poder hacer un trabajo básico que nos permita atender lo que realmente las personas quieren, no lo que se le ocurra a alguien desde un escritorio. Entonces, a ti te van a decir eso los datos por las encuestas que se va a hacer. Y luego, a partir de ahí, tú vas a hacer rutas para que la gente, para que vayamos a donde haya mayor cantidad de gente y sea más fácil. No solamente a donde haya mayor secretario, sino a donde las personas lo necesiten. Nosotros tenemos una característica diferente al transporte convencional. Yo voy a donde no va nadie, a donde no es rentable, a donde no ganas dinero, pero nosotros tenemos la obligación de mover a las personas. Exactamente. La mayor parte de nuestras rutas de alimentación, si no fuéramos el gobierno del Estado, no las atenderíamos. ¿Por qué? Porque no son rentables. Exactamente. Esa es la realidad. Tú llegas a los lugares en los que el transporte público no quiere llegar. Hacemos un servicio convencional de transporte social. ¿Por qué? Porque el propio, y sería absolutamente inviable para mi secretaria concesionarlo,
porque lo primero que le venían a decir, ¿sabe qué? Le regreso su concesión, ¿por qué? Pues porque no da. O sea, por eso lo atendemos nosotros. Nosotros lo cubrimos, nosotros suplimos esa función. Nosotros llevamos a las personas a donde incluso no entra un vehículo sedán, tienes que entrar con un autobús, porque cuando se inunda pues es una alberca, o es un lodazal cuando baja el agua, o es una verdadera plancha de harina de panadería que le sale tierra todo el día. Cuando pasas por ahí se te tapan los filtros del carro, y don Beto no me va a dejar mentir. O sea, digo, esa es la realidad, o sea, yo les digo las cosas como son, ¿no? A veces soy muy claro. Pero, ¿qué sigue? Ese ejercicio con ese instrumento técnico para poder llevarlo al crecimiento del sistema. Esa ha sido una de sus enormes debilidades. 10 años haciendo lo mismo en el mismo lugar, sin pensar en crecer o llevarle servicio a las personas donde realmente lo necesitan. Y ahora que va a llegar el tren. Es allí precisamente a donde hay que vincular nuestra troncal, que es norte-sur, con la oriente-poniente, que ya estamos atendiendo de manera incipiente, pero muy significativa. Llevamos 16,000 personas transportadas con la ruta de la movilidad incluyente, de que empezó a funcionar para acá, en ese sector, que es precisamente cerca de donde nos encontramos. Sí, pegadito sí. aquí a donde estamos, ¿no? Entonces, obvio, viene el refuerzo. Ustedes podrán haberlo visto en los medios hoy. Se publicó hoy, precisamente están recibiendo las propuestas para la adquisición de 4 vehículos más que se está sustanciando en la Oficialía Mayor, que nos van a permitir reforzar esas rutas, pero que esperamos que el PIMUS, ese plan que les decía yo, ese programa, nos permita confirmar. ¿Para qué? Para que el sistema crezca con 4 pretroncales más, pero esperamos esa confirmación. ¿Qué retos ves tú, Beto? ¿Qué retos ves tú? Ya escuchaste un poco las visiones, que yo creo que las has visto y las has ido conociendo, pero ¿qué retos crees desde el punto de vista del concesionario que vayan a hacer las cosas complicadas de aquí en adelante? Yo creo que si nos ponemos a trabajar todos, cada quien en lo que nos corresponde, nos va a ir muy bien al sector transporte. Yo creo que se va a ordenar todo, se tiene que ordenar, y es lo que está haciendo nuestro señor gobernador con las secretarías, y debemos entender los concesionarios, operadores, que nos debemos a una sola persona, al usuario, que es al que le debemos de dar todo, seguridad, desde donde lo levantemos a donde lo dejemos, debe de sentirse el seguro, porque todos somos sus usuarios al final del camino. Respetar las leyes, respetar al peatón, al ciclista, y nos va a cambiar la vida del transportista, del servicio público, de no andar correteándonos, que no... La culpa, ¿quién la tuvo? El concesionamiento, lo acaban de decir, de tanto concesionamiento que dieron a manos llenas, y ahora dicen, ya me invadieron, rutas invasoras, pirataje, pero uno mismo fue el que está acabando como concesionario las rutas, todo. ¿Por qué? Por la invasión de tanta concesión que dieron. Claro. Entonces, yo digo que el señor gobernador está haciendo bien las cosas para nosotros los transportistas. Importante. Estar en el dedo en el renglón. La seguridad es muy importante. Muchos se quejan, ingeniero Tello, de que los operativos en la noche, que cacería de brujas. No. Para mí, como concesionario, o usuario, o ciudadano, para mí es seguro que si va mi hija, claro, mi nieto, claro, y va en un taxi, cualquiera de nosotros, y va con una persona, para mí, que le abran la puerta, que le abran la cajuela, no sabemos lo que lleve. Sí, claro. Y el operador, o el usuario, o conductor, llámese operador de particular, que le diga el policía, el agente de tránsito, los de supervisión de movilidad del sistema convencional, nos permiten, no, que yo no tengo, que tú no puedes pararme por esto, por lo otro. El que nada debe, nada teme, ingeniero. Sí. De verdad, nada le cuesta. El que nada debe, nada. Su seguro, su licencia, todo bien. De verdad, hay carritos que andan mal, pero andan, bueno, o sea, pero traen su seguro, su licencia bien, su tarjetón. Andan diciendo de los tarjetones. Es un tema muy importante, delicado, que es que los que no tenemos tarjetón, sí, se les apercibe a los que están con tarjetón vencido. Se les apercibe para que vayan y saquen su tarjetón nuevo. O sea, renoven su tarjetón. Es un tema de seguridad, ¿no? Más que nada. Sí, mira, es un tema de orden y de seguridad.
Beto tocaba uno de los puntos más escabrosos en el tema de transporte público convencional. Existen muchos operadores e incluso operadoras, las menos, pero sí existen también, que pues no les gusta que les revisen su documentación. Yo creo que merece el transportista también una atención adecuada, pero más las personas usuarias. Debemos brindar un transporte público seguro. Y Beto tocaba un tema muy importante. ¿Qué pasaría si fuera nuestra hija, nuestra esposa, nuestra hermana, nuestra mamá, nuestra tía, nuestra amiga? Cualquier mujer quien vaya en una unidad de transporte público y que sufra algún acto de acoso, algún acto que ponga en riesgo su seguridad, eso no lo podemos permitir. Entonces, la ley nos faculta a realizar operativos por conducto del sistema de transporte convencional, que es uno de los organismos sectorizados a la Secretaría de Movilidad y Transporte, y está dentro del marco normativo, dentro de las funciones que nosotros podemos efectuar esa supervisión a las unidades y a la documentación correspondiente. Ahora, gente de verdad del sector ha respondido muy favorablemente y han entendido esta dinámica. O trabajamos conjuntamente en beneficio de las personas usuarias, o las personas usuarias van a dejar de usar el transporte público. Y tenemos que generar, obviamente, esa política de que sea entre mayor número de personas usuarias utilicen este servicio, pues mejor les va al sector. Entonces, tenemos que motivar que las personas conductoras de transporte público estén en regla. Y la ley obliga a las personas concesionarias a permitir, obviamente, estas revisiones y tienen que instruir a sus operadores para que lo hagan. Entonces, yo subrayaba hace unos momentos que pues no les gusta que los regulen, pero el marco normativo ya existe, como bien lo dice Beto, no lo creamos nosotros, ya existía. Entonces, hemos hecho conciencia, llevamos 3 años invitando a los concesionarios, a las concesionarias y a las personas conductoras a que revisen su documentación. Y si no lo regulas, hay taxis piratas. Claro, el taxi pirata que puede ir tomado, que puede llevar armas, que puede, o sea, eso es algo que la gente, o sea, porque yo también no entiendo. Yo siempre que me quiero enterar de un chisme, me subo a un taxi, ¿no? O sea, ahí sí, todos te sueltan la sopa y es increíble, ¿no? Y luego si te quieres enterar de otras cosas, te subes a tu bus y ahí todo el mundo va platicando de las cosas que van ahí. Pero es normal que a ellos no les vaya a gustar la regulación, que se quieran sentir más libres, pero la seguridad del usuario va primero. Claro. Es un derecho humano, recordemos que la movilidad es un derecho humano. Como bien lo mencionó Beto, que es una persona transportista con mucha experiencia. Nos debemos a las personas usuarias. Ese derecho humano nos obliga a que la movilidad se brinde, obviamente, o se percate en condiciones de seguridad, entre otras características. Pero no nada más es una seguridad al momento del viaje, sino también es una seguridad vial que permita que aparte pues lleguen con vida sanos y salvos, cuidando su integridad física y no exponiéndolos. Entonces, tenemos la obligación de hacer conciencia, pero también, además de hacer conciencia, también capacitamos. Claro. Es decir, también les estamos brindando capacitación gratuita. Los supervisas y si se pasan. Claro, hacemos operativo. Entonces, no nada más vamos tras ellos en un operativo. No es cierto. Los hemos invitado y llevamos más de 1,500 personas capacitadas y agradezco al secretario Salvador Cruz Neri porque en un ejercicio de coordinación interinstitucional de manera gratuita nos brinda el apoyo para que las personas concesionarias, perdón, las personas conductoras reciban una capacitación en seguridad vial y manejo a la defensiva. Y es una capacitación teórica y además práctica. Entonces dispone que su equipo vaya a distintos municipios y a la zona metropolitana capacitando a distintos conductores y conductoras. Entonces, no nada más vamos e infraccionamos, capacitamos, hacemos reuniones de concientización y también quien no entiende o quien en momento dado no quiere sumarse a esta regulación, pues está una infracción. ¿Me crees que llevamos 40 minutos? No, No, te lo juro. Ya llevamos 40 minutos, siento que son como 10. La verdad es que a mí el tema de movilidad, como te decía, más me apasiona porque creo que es uno de los ejes centrales de la ciudad. Pero hemos hablado de forma resumida
de poner orden, que era muy necesario en concesiones, porque se dieron muchas, porque el Tusobús recibía mucho dinero que no sabíamos qué hacían con ellos, dejaron en mal estado, malas rutas. Ya se le está poniendo orden, ahí vamos. Es un monstruo de 1000 cabezas, pero creo que las cosas van bien. Se está empezando a invertir en infraestructura del Tusobús, más camiones, y creo que las cosas van bien. ¿Hay algo en específico, algún punto importante de conclusión que quisiera cada uno agregar? Así como muy concreto. Que viva la transformación. No, algo lo que sea, o sea, lo que diga. O sea, algo tú, secretaria. Yo quiero subrayar 2 cosas. Primero, hoy la movilidad se planea y vamos de la mano con tu dependencia y hoy vamos por unos PIMOS, no solamente de la zona metropolitana de Pachuca que están a tu cargo. Todas las ciudades. Sino vamos por los PIMOS de Tizayuca. O sea, es muy importante Tizayuca, es la puerta del estado de Hidalgo y además es quien va a recibir, obviamente, a todas las personas que van a viajar en el tren AIFA Pachuca, los primeros. Luego Tulancingo. Y tenemos actualización de PIMOS de Tulancingo y actualización de PIMOS de Tula. Pero además de esa planeación, no olvidamos a las personas usuarias y no olvidamos que la movilidad también debe de tener un eje y una perspectiva de género y una perspectiva de derechos humanos. Yo siempre lo voy a subrayar y te consta. Y en el caso concreto, quiero hacer énfasis en que hoy tenemos o dimos un primer paso en este año con la movilidad incluyente. Hoy están circulando 4 unidades de movilidad incluyente que están adaptadas para dar un apoyo preferente a las personas con discapacidad, movilidad limitada y con alguna situación, ¿verdad?, que permita que se puedan desplazar de manera normal como las demás personas. Y este año, con un ejercicio presupuestal también del año corriente fiscal, estaremos reforzando estas 2 rutas con 4 unidades más. Quiere decir que tendremos 8 unidades. Entonces, no se nos olvidan los derechos humanos. Pero también en el tema de convencional, he hecho un llamado y lo seguiré haciendo todos los días. La función que realizan las personas conductoras, las personas concesionarias es vital, es muy importante y merecemos de verdad reconocerles esa gran función. Pero la otra cara de la moneda es, sí, hay que reconocerles porque sí lo hacen. Y es de verdad que hay taxistas, hay conductores de transporte colectivo que son ejemplares. Y no por 1 o 2 o 3 o un puñado, se va a venir abajo. Claro. Todo lo que el sector ha logrado. Coincido. Son unas personas de verdad que se dedican a trabajar y es un sector muy noble, pero por esos poquitos o por esa mínima cantidad, a veces se empaña la labor de todas y de todos. Estragos del neoliberalismo, ni modo. Entonces, yo hago una invitación nuevamente, como lo hago todos los días, a las personas conductoras de transporte público, a las personas concesionarias, que se sumen a esta transformación. Es poner orden. Y si ustedes cuidan la prestación de su servicio, están cuidando su negocio. Y eso incrementa, obviamente, la percepción de la persona usuaria y más dinero van a recabar. Entonces, hay que pensar con esa planeación también con futuro para que ustedes como personas empresarias o microempresarias logren estabilidad en su prestación del servicio. Véanlo como su negocio que es y nosotros les ayudamos a cuidarlo porque les estamos apoyando y les estamos orientando en cómo revisar sus expedientes para que se vayan regularizando si es que tengan ahí algún problema. Muy agradecido, secretaria, por este espacio. Gracias. Que haya venido un concesionario, que haya estado con nosotros el titular del Tusobús. Este fue el episodio 3 de La Voz Hidalgo. Así se mueve Hidalgo.